Familia y amigos, muy buenos días. Reciban nuestro cordial saludo en esta mañana. Hoy en nuestro devocional del día, nuestro tema, justificados gratuitamente. Y lo he basado en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, en los versículos del 21 al 24, donde la palabra nos dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Después de la oscuridad en la que el ser humano vivía a causa del pecado, podemos ver en estos versículos que leímos de la epístola a los Romanos cómo aparece la luz, y es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Solo Dios puede transformar al hombre caído en sus pecados en alguien que puede estar con Él sin temor. Dios buscó y encontró su propia solución para este problema que tenía el ser humano. Él puede declarar justo al pecador cuando éste cree en Cristo Jesús. Esto vale para todos, sin ninguna distinción, por cuanto dice la palabra que todos pecaron. Por ello, cada persona necesita ser librada de sus pecados, que son las obras malas que ha hecho y en las cuales ha vivido por mucho tiempo. No puede admitir en su presencia Dios ningún pecado. Esa liberación o redención la realizó nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación. El propiciatorio era el lugar donde se depositaba la sangre de la víctima, como leemos en el libro de Levítico, en el capítulo 16, en los versículos 14 y 15. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde se derramaba la sangre de la víctima, porque para Dios el único medio válido para perdonar los pecados es solamente la sangre de Cristo Jesús. Como podemos ver en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 22, donde la palabra nos refiere al derramamiento de sangre. Y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Él solo puede declararnos justos porque se cumplieron todas sus exigencias santas y justas. Dios es el único que por medio del derramamiento de la sangre de Cristo nos ha declarado justos a todos los seres humanos. Sí, a todos los seres humanos que aceptan el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo como propiciación por los pecados. Esto nos da la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. No se trata de lo que nosotros pensamos al respecto, sino de cómo lo ve nuestro Dios. Dios debía juzgar todos nuestros pecados, pero lo maravilloso es que los juzgó en su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, el Dios, el Padre, juzgó en Él todos los pecados de los seres humanos. Por ello, ahora el lugar del juicio se ha convertido en el lugar
de la gracia de Dios para todo aquel que por medio de la fe en Cristo Jesús acepta este rescate que viene de la mano de nuestro Dios. Es necesario comprender que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, pero también aceptar el sacrificio único y verdadero del Señor Jesucristo para nuestras vidas, sabiendo que por medio de ese sacrificio somos aceptados como hijos de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos y entendemos que somos justificados gratuitamente, podemos tener la entera confianza y la satisfacción de poder estar en la presencia de Dios sin ningún peligro, sin ninguna situación que nos desamerite delante del Señor, porque el mérito lo recibimos por medio de Jesucristo. Somos nosotros los que Dios llama a sus hijos, aquellos que hemos aceptado y recibido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y por medio de él hemos sido perdonados porque Dios ya juzgó nuestros pecados. Por eso viene esa redención a nuestra vida y esa salvación que Dios da por medio de Jesucristo, para que todo el que la recibe pueda entender que es justificado gratuitamente por ese sacrificio perfecto, único y verdadero que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay más sacrificios, solamente el único sacrificio que vale delante de Dios es el sacrificio de su amado Hijo. Por eso regocijémonos en esta mañana y démosle gracias a nuestro Dios por el sacrificio de Cristo Jesús, porque por medio de ese sacrificio es que nosotros hemos sido justificados gratuitamente para poder entrar a la presencia del Padre. Gracias, Señor, por ese amor incondicional y por haber dado la salida a nuestros pecados. Todo lo malo que habíamos hecho, tú lo juzgaste en Cristo Jesús en la cruz, para que por medio de nosotros aceptar ese sacrificio podamos ser justificados gratuitamente para gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Si esta palabra devocional le bendice, compártala. Que pasen un día lleno de las ricas bendiciones del Señor.